Hola, un gran saludo para todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y quiero que mientras que escuchan este video, vayan pensando en la actividad que realizaron hace 8 días para que se puedan conectar y entender si lo que ustedes analizaron, investigaron y realizaron es congruente con lo que van a escuchar a continuación. ¿Cuáles son los criterios para la construcción y elaboración de una técnica de recolección de datos? Primero que todo es importante conocer la naturaleza del objeto de estudio, tener claro un tema, unos objetivos e incluso unas variables, porque de las variables salen las preguntas de investigación. Entonces es sumamente importante que la técnica de recolección de datos, que no es más que lo que yo voy a aplicar o la herramienta que yo voy a utilizar para poder obtener mi información, pues ya yo tenga claro cuál es el tema que yo quiero trabajar, hacia dónde está enfocado y de qué manera la quiero hacer. En segundo lugar, es importante las posibilidades de acceso con los investigados. Yo no puedo decir que voy a realizar una encuesta, una entrevista o un cuestionario o cualquiera de las técnicas en la clínica tal o en el hospital tal o en el ancianato tal, si mínimamente no tengo el conocimiento de que tenga el permiso para poder realizar este trabajo. Entonces, es importante, o ustedes no pueden decir que van a hacer una entrevista en un corregimiento bastante lejano de Valledupar cuando ustedes no tienen todavía posibilidad ni siquiera del transporte. Entonces, es muy importante conocer las posibilidades de acceso a las personas que yo quiero hacerle la aplicación de la recolección, de la técnica de recolección de los datos. El tamaño de la población o muestra también es muy importante porque de eso dependerá cómo yo prefiero trabajar y qué es lo que voy a elegir. Si yo tengo que hacer una técnica de recolección de datos para 100 personas, pues casi siempre me voy a inclinar a hacer una encuesta o hacer un cuestionario de preguntas antes de ir a realizar una entrevista a 100 personas. Todo dependerá también de lo que yo quiero investigar. Muy importante los recursos con los que se cuenta, lo que les decía, así mismo como miran las posibilidades de acceso a los investigados. El recurso tiene mucho que ver con esto, porque si ustedes quieren trasladarse a un lugar, ya tienen que pensar que necesitan utilizar dinero, transporte, cuáles son los gastos, con qué cuento, además de eso, por ejemplo, papelería para hacer encuestas, acceso, todo lo que tenga que ver con los recursos que yo necesito para la aplicación de mi técnica de recolección de datos o de mi instrumento, pues definitivamente tengo que tenerlo en cuenta. La oportunidad de obtener los datos, en quinto lugar, muy importante, asimismo como la posibilidad es la oportunidad que yo tengo para poder obtener esta información. Y por último, el tipo y la naturaleza de la fuente de los datos. Necesito y es importante conocer la naturaleza de mis datos, de dónde van a provenir mis datos antes de yo hacer la organización de mi instrumento. ¿Cuáles son las principales técnicas de recolección de datos? Encontramos la encuesta, la entrevista, el análisis documental, la observación no experimental y la observación experimental. ¿De qué trata la encuesta? Esta técnica de recolección de datos es importante porque nos permite establecer un contacto con las unidades de observación, con los individuos, con las personas, donde nosotros vamos a realizar estas encuestas y a través de los cuestionarios previamente establecidos, ¿ok? Eso es importante, previamente establecidos, y ahí vamos a ir mirando un poco las diferencias. Entre las modalidades de encuesta podemos destacar, por ejemplo, y me imagino que de pronto ustedes han conocido algunas encuestas por teléfono, encuestas por correo, encuestas personales de persona a persona, o las utilizadas últimamente con esta situación, las encuestas online, a través de un link, o ustedes pueden accesar a una página. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. Esta también presenta diferentes modalidades, como por ejemplo una entrevista asistemática o libre, donde se encuentran las dos personas y salen preguntas al azar. Y a medida que se va dando la entrevista, pues van surgiendo nuevas preguntas. Una entrevista estructurada que se relaciona mucho con el cuestionario que hablábamos ahorita.
Una entrevista estructurada se debe realizar un cuestionario antes. La persona que va a realizar la entrevista analiza la situación y hace una serie de preguntas. Eso no significa que en el momento en el que se va a realizar la entrevista de pronto surjan una o dos preguntas dependiendo de la respuesta que hace el entrevistador que genera el entrevistado. Entonces de pronto la persona responde algo y yo no tengo esa pregunta en mi cuestionario y decido no ceñirme al cuestionario sino hacer un par de preguntas libres. Pero por lo general debe ceñirse a las preguntas que están en el cuestionario. La entrevista focalizada tiene que ver con el tema. Se va a hablar de un tema en específico, enfocado en una situación específica. Se hacen entrevistas simultáneas también, 2 o más personas en un mismo lugar, y le puedo hacer la misma pregunta a diferentes personas, o puedo hacer por cada persona una pregunta diferente. Y las entrevistas sucesivas tienen que ver con diferentes entrevistas focalizadas. Hablo de un tema, una entrevista de un tema, y luego paso a otro tema y hago una entrevista focalizada en otro tema. El análisis documental tiene una diferencia muy notoria entre las que ya habíamos visto y ella, debido a que nosotros con la entrevista y con la encuesta obtenemos fuentes primarias. El análisis documental casi siempre lo hacemos para fuentes secundarias. Hacemos análisis documental de libros, de boletines, de revistas, de folletos, de periódicos, las cuales se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. El instrumento que se acostumbra a utilizar es la ficha de registro de datos. Lo que ustedes después más adelante, en su momento que estén realizando la investigación, al final cuando están arrojando los resultados de su investigación, se llama como bibliografía. Se utiliza mucho esa ficha de registro de datos para poder ser utilizada en la bibliografía. La observación de campo no experimental, cuando no estamos trabajando con método experimental. Con frecuencia se usa esa técnica para profundizar en el conocimiento del comportamiento de una exploración que yo esté realizando. Vamos a poner un ejemplo. Si en una investigación exploratoria, o sea, observacional, se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se puede planear la recolección de datos sobre los tiempos de espera y de servicio en una muestra representativa de clientes. En este caso, se puede emplear como instrumento una guía de observación o de campo. Y también es estructurada, ¿no? Yo primero voy y analizo la situación y después hago una pequeña checklist, una pequeña lista de chequeo, donde yo voy a estar observando el comportamiento y voy a empezar a mirar como los tiempos de espera y del servicio de una muestra representativa. Voy a ver cuánto se demora en atender cada cliente y empiezo a anotar para yo poder generar promedio. Y digo aproximadamente entre 15 y 20 minutos, aproximadamente entre 10 y 15 minutos, o aproximadamente entre 1 hora, 2 horas, demora en atender un cliente y el otro. Empiezo a hacer análisis. En cambio, la observación experimental, esta elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede manipular las variables. Es una poderosa técnica de investigación científica. Se puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. Aquí yo sí voy a manipular lo que quiero averiguar, lo que quiero hacer. Aquí yo sí voy a poder de pronto hablar antes con la persona que está atendiendo y le voy a decir 2 o 3 cosas que debe hacer para yo ver el comportamiento del cliente. Yo no estoy de lejos observando, yo empiezo a participar y empiezo a poner ciertas condiciones que necesito para poder arrojar la investigación. Por ejemplo, en observaciones experimentales de medicamentos, nosotros hemos visto, no sé, en películas o tienen ustedes el conocimiento de que entregan el medicamento y luego empiezan a observar si hay algún tipo de reacción. Entonces ya aquí la persona que está realizando la investigación ya controló a través de la entrega de un medicamento o de la administración de un medicamento, ya empezó a controlar los efectos o no que tenga una persona. Porque lo que hacen es que a ciertas personas le dan un medicamento, a ciertas personas le dan un placebo que tiene la misma forma física, pero no contiene el ingrediente activo, y a otras personas no le entregan absolutamente nada y empiezan a observar el comportamiento. Empiezan a observar las reacciones médicas. Toda esa parte es un tipo de observación experimental.
Dentro de los instrumentos para la recolección de información pueden estar los cuestionarios y escalas de actitudes, las cuales están compuestas por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición y que son elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. Por eso les decía que era muy importante ya tener clara cuáles eran las variables y cuáles eran los objetivos de lo que yo quería investigar, porque de allí sale mi instrumento de recolección de datos. Entonces, en los cuestionarios se contiene un conjunto de preguntas destinadas a recoger, procesar y analizar información sobre los hechos estudiados en las poblaciones o en las muestras que yo vaya a utilizar. Estas preguntas pretenden alcanzar la información mediante las respuestas de la población. Yo hago estas preguntas con el fin de que yo pueda tener resultados claros a través de las respuestas que las personas me den en estas preguntas. Y las escalas de actitudes miden la intensidad de actitud en forma objetiva para la construcción, las cuales implican unos procedimientos de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que se adjudica valores cuantitativos que mide el grado de aceptación o de rechazo. Ahorita vamos a mirar, pero esas son las que uno dice bueno, regular, aceptable, muy bueno, excelente. Esas son las escalas de actitudes, ¿ok? Para la construcción de un cuestionario es importante especificar la información requerida. No tenemos que poner más de lo que necesitamos. Determinar el tipo de preguntas y la forma de recopilar la información. Determinar el contenido de cada pregunta. La pregunta que vaya a hacer, no hacerla de pronto tan extensa, a menos que sea estrictamente necesario. Determinar la forma de respuesta de cada pregunta, las opciones de respuesta. Determinar las secuencias de las preguntas y evaluar y probar el cuestionario. Muy importante hacer pruebas pilotos. Significa que yo hago mi cuestionario, lo aplico a un número muy pequeño para yo mirar dónde están los posibles errores. Errores de redacción, de pronto, errores de ortografía o simplemente preguntas que después me doy cuenta que no son necesarias hacer y las puedo quitar o cambiar por otras. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Estos tipos de preguntas a considerar dependen mucho de la variable que se quiera medir. Existen las cerradas o estructuradas, existen las mixtas y existen las abiertas o no estructuradas. Las abiertas o no estructuradas son las preguntas que no necesitan como mucha organización, simplemente es una pregunta abierta y yo tendré que escribir, anotar, o la persona deberá escribir su respuesta conforme lo que piensa de la pregunta que se le está haciendo. Existen cuestionarios de preguntas mixtas, abiertas y cerradas. Y las cerradas o estructuradas tienen diferentes tipos de respuestas, o diferentes tipos primero de preguntas y por ende de respuestas, perdón. Están las dicotómicas, sí o no, arriba o abajo. Dos respuestas nada más, tienen que darme. O están las de opción múltiple. Yo les pongo la pregunta y tengo diferentes tipos de opciones. Esas de opción múltiple tienen dos tipos de respuestas. Tiene la respuesta simple, o sea, una sola respuesta es la correcta, o una sola respuesta puede darme la persona a la que estoy entrevistando. Número de hijos, 1, 2, 3, 4. La persona me dirá o tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 4. O le hago un rango de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6. La persona me tendrá que responder una sola. O están las de respuestas múltiples. Por ejemplo, ¿cuáles son las asignaturas que más les gusta? Matemáticas, ingeniería, cálculo, salud pública, metodología. Ustedes pueden decir 1, 2, 3 o las 4 opciones. Algunas de las alternativas más usadas en la escala de Likert, que es la escala que mira valores y que mira actitudes, como les estaba diciendo. Por ejemplo, podemos encontrar muy de acuerdo, estamos mirando de arriba hacia abajo, alternativa 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, definitivamente sí, completamente verdadero o mucho. Y de ahí en adelante podemos mirar las demás opciones. Entonces, cuando estoy muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Pero cuando yo uso el totalmente de acuerdo, voy a utilizar el totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. La línea que yo voy a usar va de derecha a izquierda. Las opciones que puedo usar están de arriba a abajo. O sea, si yo voy a usar muy de acuerdo, debo usar todo lo que tiene que ver con la palabra acuerdo o desacuerdo. Pero si yo estoy usando, por ejemplo, la tercera opción, que es definitivamente sí, pues yo voy a usar toda esa línea que tiene que ver con el sí y el no, que dice probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. Pero si yo voy a usar la última opción que comienza con el mucho, pues debo tener palabras parecidas donde dice mucho, bastante, neutral, un poco o no en lo absoluto. ¿Cuáles son los 3 requisitos más importantes que debe tener un instrumento de medición? Todo instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Y esto sé que está familiarizado porque en metodología de investigación todo debe ser confiable, válido y objetivo. La confiabilidad es sumamente importante porque se refiere al grado en que la aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. O sea, yo le hago la misma pregunta a la misma persona y debe darme la misma respuesta. No es confiable cuando yo le hago la misma pregunta a la misma persona y cada vez que le pregunto me responde cosas diferentes. Esa habla la confiabilidad. La validez se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que se propone medir, es decir, la eficacia de una prueba para representar, describir o pronosticar el atributo que le interesa al examinador. Es muy importante que sea eficaz, que lo que yo quiero preguntar sea lo que la persona entendió que yo quería preguntar. Ahí está el grado de validez. Y la objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Debe ser algo sumamente objetivo. Fíjense la figura. Dependiendo de donde yo lo estoy viendo, yo decido si es un 6 o es un 9. Eso no puede pasar con mis cuestionarios. Mis cuestionarios, si yo le pregunto a María, a Pedro, a Rebeca, a Idelsi, al que sea que yo le pregunte, debe ver 6, 6, 6, 6. O sea, debe ser objetivo. Yo no puedo hacer preguntas dejando a la imaginación a las personas, porque entonces yo puedo causar un sesgo. Un sesgo significa una duda en las respuestas de investigación, en mis resultados de investigación. No puedo tampoco ser subjetivo y hacer preguntas donde yo ya me imagino cuál va a ser la respuesta. Debemos ser neutrales 100% en el manejo de nuestras preguntas. Si un instrumento es válido y confiable, ocurre lo siguiente. Si no es válido y no es confiable, fíjense hacia dónde apunta mi investigación, hacia cualquier lado del círculo. Se encuentra en cualquier parte del círculo. Puede atinar a cualquier parte, puede dar cualquier resultado. Definitivamente esta investigación es nefasta. Si no es válido, pero es confiable, estamos diciendo de que las respuestas van todas caminadas hacia un lugar, pero puedo dudar porque no está directamente relacionada con el objetivo de mi investigación. Pero si es válido y confiable, todo va a apuntar directamente a lo que yo planeé cuando yo hice mi instrumento de aplicación de encuesta o de cuestionario para poder tener una recolección de los datos y después arrojar los resultados. Hasta aquí llegamos con este tema. Miren lo que dice Albert Einstein. Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad? Esto es muy importante. En la recolección de datos, ustedes lo primero que tienen que tener en cuenta es que ustedes van a preguntar por algo que no saben. Porque de lo contrario, si ustedes ya lo saben, ¿por qué están investigando? Les dejo esa frase. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Espero que con esto ustedes aclaren un poco las dudas que de pronto tenían cuando presentaron sus cuestionarios. Después de esta clase, ahora sí, voy a hacer la revisión de los cuestionarios que ustedes hicieron y les estaré entregando la nota en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias a todos.